Hola, ¿qué tal, querido amigo? Es un placer volver a encontrarme contigo para poder compartir este tiempo de reflexión basado en lo que nos enseña la Biblia de diferentes temas. Y estamos hablando acerca del plan de salvación, de lo que la Biblia dice acerca del método de Dios, del camino de Dios, del proyecto de Dios para poder salvarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, lo que implica el mal, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y aún la muerte que nos acompaña desde el momento mismo de la caída. Y hemos empezado a hablar de ese plan de salvación que Dios tiene para redimirnos a nosotros. Y entre otras cosas hemos hablado de cómo Dios decidió entrar en el tiempo, tomar la naturaleza humana, hacerse mortal para poder salvarnos. Esto es fundamental en el plan de salvación, porque en esto consistía justamente el misterio redentor de Dios. Es importante que nosotros comprendamos algo. Dios no ordenó que el pecado existiera. Nunca el pecado estuvo en el plano, en el proyecto de Dios, jamás. Pero Dios previó la existencia del pecado. La voluntad de Dios nunca fue que existiera ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Pero ante la posibilidad de que en un mundo creado con seres libres eso se produjera, Dios tenía un proyecto, un plan, una solución. Por eso es que al principio de estos temas yo dije que la Biblia no se centra tanto en explicarnos cómo se produjo el origen del mal, del dolor, de la muerte, del sufrimiento, del pecado mismo, sino en cuál es el método de Dios para salvarnos. ¿Cuál es el camino de Dios para que podamos ser salvos? Cuando nosotros vamos a la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, Pablo declara lo siguiente, desde el versículo 3 al versículo 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Quiero que notes lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo. Primero está diciendo que fuimos bendecidos en los lugares celestiales. En el cielo empezó el proyecto de Dios para bendecirnos a nosotros. Y Dios nos escogió a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo para salvarnos. La Biblia habla de la predestinación, pero habla en términos de salvación. Habla de la predestinación para decir que todos hemos sido predestinados a ser salvados. Todos hemos sido predestinados a ser rescatados del pecado. Por eso dice aquí el apóstol San Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Esto es importante que lo podamos comprender. Dios nos eligió para hacernos santos. ¿Qué significa santos? Apartarnos del mal y de sus consecuencias, y llevarnos a una vida sin mancha. En un tema anterior hablamos que esa vida sin mancha la recibimos cuando aceptamos la vida de Jesús que reemplaza la nuestra. En ese sentido somos, por la imputación de la vida perfecta de Jesús, somos declarados santos, justos y buenos con derecho al cielo. Más adelante hablaremos cómo se hace esto también efectivo en la vida práctica de los creyentes. Cómo esta declaración de ser justos y santos, sin mancha, se transforma en una experiencia maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Pero Dios nos escogió para que fuésemos suyos, nos apartó, para que nos apartáramos de la incredulidad y fuéramos santos, sin mancha, sin ninguna culpa en virtud de los méritos de Jesucristo. Y esto lo hizo antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera, Dios quiso manifestar su gracia sobre todos aquellos que por algún motivo eligieran apartarse de su voluntad.
Y aunque Dios no ordenó la existencia del pecado, previó la posibilidad del pecado, pero también tenía un plan de contingencia frente a la aparición del mal, del dolor, del sufrimiento, de la muerte y de la pérdida de la vida eterna de los seres humanos. Y dice aquí el apóstol San Pablo que esto era el propósito de Dios mostrar su gracia de esta manera, y que nos iba a dar redención por medio de su Hijo, a través de la entrega de la vida de su Hijo por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 3, también dice lo siguiente. A partir del versículo 3, habla de la revelación que me fue declarada, dice Pablo, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí la palabra misterio no es algo oculto que no puede comprenderse. En la Biblia el misterio es algo que Dios revela, muy diferente al concepto gnóstico de misterio. El concepto bíblico del misterio es algo que Dios nos revela, es algo que Él sabe, pero nos lo comparte, nos lo revela a los seres humanos. Y en esta revelación del misterio de Cristo, dice aquí Pablo que los gentiles iban a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo. O sea que la salvación era universal. Dios ya previó una salvación no para unos pocos, sino para unos muchos. No solo para un pueblo, como puede ser el pueblo elegido, sino para los que no formaban parte de ese pueblo elegido. Por lo tanto, Dios tenía un proyecto salvador para toda la humanidad. En Romanos capítulo 16, en el versículo 25, Pablo dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Misterio oculto desde tiempos eternos. Es el misterio eterno de Dios. Ese misterio era que el Verbo, la segunda persona de la deidad, tomaría la naturaleza humana, se haría carne, viviría entre nosotros como uno de nosotros, sufriría todo lo que padece un ser humano y más, y entregaría su vida inmaculada para que nosotros podamos tener redención. Y de esa manera Dios mostraría la riqueza de su bondad, su misericordia y su anhelo de tenernos a su lado, de salvarnos a cada uno de nosotros. Este misterio no era conocido por Lucifer. Lo conocía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no Lucifer. Por eso cuando el pecado entró en este mundo, Satanás creyó que el mundo ya le pertenecía a él. No sabía que Dios tenía un plan de contingencia. No sabía que Dios se iba a hacer cargo de solucionar el problema del pecado y rescatar al hombre. Y a pesar de todo lo que implicó la caída, Dios decidió rescatar al ser humano, salvarlo, porque Dios no se imagina el cielo sin nosotros, no se imagina la eternidad sin sus hijos. Por eso tenía un plan para redimirnos a cada uno de nosotros. El misterio que Dios nos reveló a través de los profetas y los apóstoles, y en la persona y la obra de Jesús. Como dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este es el misterio de la piedad. Que Dios se manifiesta en carne. Que Dios se hace hombre. Que Dios toma la naturaleza humana. Que Dios se hace uno con cada uno de nosotros. El misterio es que el Creador se hace criatura, como ya lo expresamos en otro momento. Pero mirad, manifestado en carne, justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo lo hizo justo, porque Él llevó una vida de perfecta obediencia a la dirección del Espíritu Santo en su vida, una vida de perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Fue visto de los ángeles. Los ángeles contemplaron cómo el Creador del mundo y el jefe de las huestes angélicas tomaba la naturaleza humana y vivía una vida impecable a favor del ser humano y entregaba luego esa vida por el ser humano. Y luego nos dice que fue predicado a los gentiles. Fundó la iglesia para que la iglesia comunicara el evangelio y fue creído en el mundo. Y luego también fue recibido arriba en gloria. O sea que Cristo se encarnó para vivir una vida perfecta, que permitiera la salvación para todos, y luego ascendió para interceder a favor de cada uno de nosotros.
El misterio de la persona y de la obra de Jesucristo es el misterio de la piedad, pero es la revelación del amor de Dios, de ese amor inmenso de Dios. Por eso la Biblia nos dice en Hechos 17, 30 y 31, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús es el proyecto de Dios para salvarnos. Jesús es aquel que fue destinado por Dios para traernos la redención a los seres humanos. Así que hoy puedes abrir la puerta de tu corazón a Jesús. Hoy puedes reconocerlo y recibirlo como tu Señor y Salvador personal y aceptar el misterio de la encarnación como el único camino para tu redención. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide y te acompañe en tu vida.